Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenos días, en otra añoranza de electricistas nos encontramos de nueva cuenta en lunes para comentarles esta nueva experiencia de los electricistas, como todos los lunes por supuesto, y previo a eso, como siempre, dos cosas. Primero voy a hacer una paréntesis, una aclaración de cosas que hay que aclarar, sobre todo para comprender de manera más precisa la situación que explicamos. Y antes que eso, que sería la segunda, pero va a ser la primera, agradecer, como todas las ocasiones, al equipo de Radio ESME, al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque tenemos un buen tiempo ya de estar con estas añoranzas de electricistas. Vamos para, pues cumpliremos el tercer año y por tanto pues es muy importante reconocer es, este apoyo, este interés, porque nos permitan dar a conocer esta historia. Y bueno, la primera aclaración es relativa a lo expresado, eh, para que quede con mayor claridad el asunto. La consideración de la democracia representativa es en realidad una consideración general, es no solo para lo que sucedía en el comité o en los plenos, sino una, digamos, una comprensión cabal de un dominio político-ideológico que se da en todo el país. Es muy probable que se dé con seguridad en todos los países donde se practica la democracia representativa, que es en esencia la democracia del capitalismo, la democracia burguesa. Eh, es decir, es una política que se ha implantado a través del proceso capitalista en todo el territorio donde se ejerce la democracia representativa. De esta manera hay un dominio, una diferente no democracia. Digamos, lo que tenemos es realmente, si entendemos que la democracia es un proceso unitario de unidad complementaria entre eh, los dirigentes, los presidentes, eh, los líderes y los trabajadores, justamente la democracia representativa rompe el vínculo. No permite que haya este vínculo, al contrario, facilita la división, la separación, la dispersión de, en este caso, digamos, los que eligen y los electos. Es un problema que, sobre todo en la clase obrera, pero que se atañe al conjunto del país, ha señalado José Revueltas en sus libros, pero en especial en Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, donde postula que existen, ¿no?, organizaciones obreras donde no se practica realmente la democracia político-sindical de los trabajadores, donde no hay una cabeza, como él mismo dice, proletaria, que comprenda esta conjunción de intereses, de política, de fórmulas claramente en apoyo de los trabajadores. ¿Qué es lo que sucede con la democracia representativa? Bueno, lo que todos conocemos. Es común, es cotidiano, todos nos quejamos de eso. Eh,
Hoy tratamos de criticar, o lo hacemos, no tratamos, criticamos severamente a los partidos políticos porque decimos que no nos representan, que no buscan nuestros intereses. En realidad lo que sucede es que en el conjunto de todos los procesos donde se practica la democracia representativa, insisto, es donde falla precisamente una democracia. Alguna vez alguien dijo, es una democracia sin apellidos, es cierto. O si le queremos poner uno, queremos una democracia sindical. O la simple vieja que se ha postulado y que conocemos, es una democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, para los que eligen en cualquier nivel, debe ser una democracia donde el vínculo entre el elegido y los que eligen debe ser estrecho. No lo es. Es, atendiendo una frase conocida de un tiempo con las relaciones con Cuba, el que puso en quiebra todo el apoyo solidario al pueblo de Cuba, y esto hay que insistir, al pueblo de Cuba, en aras de esta ausencia de crítica de las llamadas democracias hacia la democracia cubana, eh, llegó Fidel Castro invitado a una conferencia internacional y Fox le dijo, eh, al querer evitar que se reuniera el presidente de Estados Unidos con el presidente cubano, le dijo, comes y te vas. De eso se trata la democracia representativa. Que todos los que eligen, insisto, en cualquier nivel, a nivel municipal, en las alcaldías, a nivel nacional, a nivel de los gobernadores, a nivel de las escuelas, a nivel de cualquier sociedad civil, se trata, bueno, y por supuesto el tema que estamos tratando de organizaciones sindicales, la tesis es la siguiente: votas y te vas. A partir de que se practica esta premisa, votas y te vas, los electos se sienten en todos los casos el primer mandatario y se les olvida que todo el peso de su fuerza, de su presencia, de sus intereses residen en los electores. En realidad son los primer mandatados. Ellos han sido nombrados para obedecer el mandato y por eso tergiversan en vez de sentirse el mandato de las bases, de los ciudadanos, de los votantes, de los electores, se sienten mandatarios. Y entonces evalúan, consideran que ellos ya tienen el poder y dictarán autoritariamente sus proyectos, intereses y hasta deseos. Eso es un error. José Revueltas dice que es generalizado. No sé si en algún punto lo dijo en aquella vez, es que todos teníamos una ideología priista. En realidad quiso decir una ideología burguesa o una ideología de democracia representativa donde el vota si te vas es la base generalizada de las cosas. Es decir, a partir de esta tergiversación de quebrantar nuestras potencialidades como ciudadanos, como civiles, como sindicalistas, como colonos en nuestro barrio, porque nosotros tenemos el poder. No, la ideología permite que aquellos
asuman el prestigio y el poder y hacen lo que les interesa, es decir, lo que se les da la gana. Insisto, esto sucede en todos los ámbitos. Hoy se lo achacamos a los partidos políticos, pero sucede en todos los ámbitos. La gran idea de esta premisa votas y te vas es que no sigamos haciendo política. Nos quitan el interés por la política. Esta es la base fundamental de esta tesis, especialmente de la llamada democracia representativa. Es lo que tenemos que cuidar. Me estoy alargando más de la cuenta, pero considero que es importante que reconozcamos eso. Hay una idea nacional, en realidad es una ideología nacional, donde hemos asumido nosotros esta enajenación. Se nos enajena el poder y entonces aceptamos no la premisa, porque no nos lo dicen así, sino el hecho político de no hacer precisamente fuerza con nuestra presencia en la política. Y al compararla exclusivamente, porque además los medios de comunicación nos ayudan a esto, mucho nos ayudan, a decir que los partidos políticos son unos malvados, que los intereses de los senadores, de los diputados, bueno, de los partidos políticos son unos malvados, y entonces nos hacen considerar que la política es negocio, es tranza, es solo sus intereses, y lo fundamental es que somos nosotros en cada ámbito los que nos alejamos de la política porque hemos asumido ideológicamente votas y te vas. Entonces uno va, vota en la colonia, se va a su casa, hay el encargado que se haga cargo, aunque luego nos quejemos. Votamos por nuestros delegados o hoy alcaldes, que seguramente es la única persona que hemos elegido, que tenemos el nombre y la conocemos, si acaso el gobernador, como en nuestro caso, ¿no? Yo conozco y luego vigilo, o veo, no vigilo, veo lo que hace nuestra alcaldesa de Ixtapalapa, Brugada, o nos enteramos a cada rato de lo que hace Claudia Sheinbaum. Hasta ahí. ¿Cuál es el diputado que corresponde en Ixtapalapa? Son varios. Local, de la Ciudad de México. ¿Cuál es el diputado federal? ¿Y cuáles son nuestros dos senadores? Solo son dos. Seguramente todos desconocemos en nuestro distrito electoral, que seguramente también desconocemos cómo está dividido, los desconocemos y en esa medida, si acaso una comunicación que podremos establecer nosotros se rompe. Igual sucede cuando en nuestra organización, por ejemplo en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿qué hacemos por ella? ¿Cómo participamos? ¿Cómo discutimos? ¿Cuándo son las reuniones? Obvio, esta es parte de que el extremo de no meterse en política se ha desarrollado todo el año. Llegó la pandemia y si desde antes habíamos asumido como un hecho votas y te vas, ahora no se puede. No se puede. Necesitaremos mínimo tener los celulares y por algún medio estar conectados, por ejemplo, en el edificio donde vivo, en la colonia. Bueno, vivo en una unidad y necesitaríamos estar conectados los de la unidad para asumir alguna posición, cosa que no hacemos. Bueno, esta es básicamente la aclaración. La han analizado muchos, por supuesto,
George Lukács, en Filosofía de la Praxis, habla de esta política sin nosotros, que en ocasiones nos lo pintan de esta manera, pero nosotros lo asumimos, es el gran error. En dialéctica concreta de Karel Kosik, por supuesto Marx, el viejo Marx, ya hablaba de cómo nos enajenaron, nos quitaron o nosotros permitimos enajenarnos, que no sea nuestro, y nos han quitado el poder de decisión y de participación. Por eso se dice enajenación. Hemos dejado en otros esa capacidad de participación política. Y bueno, lo único, el comentario que hacía yo por el reglamento que leímos la vez pasada es que hemos asumido, y el conjunto de personas en el país, en este caso incluyendo dirigentes, representantes y trabajadores, esta posición de no participar, de concentrar el poder y la fuerza en los representantes elegidos. Y entonces tenemos esta posibilidad de que sucedan estas cosas. Por ese motivo, entonces, es el llamado de atención. Es nuestra democracia representativa y de alguna manera se quiebra, se trastoca, se resquebraja, y hemos dejado de participar en política. Y el prestigio que por sí tiene el nombramiento se apodera del conjunto, o si se quiere, de los electos. Por eso es necesaria una formación política, yo diría incluso política ideológica, que nos permita comprender que esta democracia que vivimos, aparentemente buena, formal y deseable, no puede ser. Insisto, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas, la mayoría de la comunidad estudiantil, ahí, por ejemplo, el proceso ideológico quizás se deba en todas las facultades, en todas las escuelas, ahí el proceso político ideológico es todavía mucho más grave, porque se han perdido dos objetivos centrales. Uno, que llama mucho la atención, la mayoría de las comunidades de escuelas y facultades la tienen los alumnos, y por tanto su participación en las labores y deberes de la educación deben ser importantes. La siguiente mayoría son los profesores, y por tanto la unión de intereses, porque además el objetivo es común, profesores y alumnos deben considerarse como fundamentales en la participación de la educación, en la política educativa, en resolver los problemas que acontecen en la comunidad. Y la tercera, si se quiere decir minoría o mayoría, los trabajadores. Bien, ¿qué sucede en ellas? En muchos lugares está prohibida de tajo la participación de estudiantes, peor aún si se alían, si hay objetivos comunes con los profesores, cuando son los que hacen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sucede lo mismo. No se metan en política. La política no debe existir. Hay un gran educador, sociólogo, pedagogo, Paulo Freire, brasileño, que dice que no puede ser posible que se enseñe sin política, que lo fundamental de la estrategia educativa es la presencia de la política. Y peor aún, dice, un profesor mal pagado, si no lucha por su salario, o una comunidad académica estudiantil
que no reconozca que para hacer una buena educación tiene que haber un buen salario, no está enseñando nada. Bien, entonces ese es uno de los objetivos que se perdió. El segundo, el objeto principal de escuelas y facultades son los estudiantes. Sin estudiantes no habría escuelas. Punto. Y entonces, ¿qué estamos comprendiendo? ¿Qué sucede? Que los tratamos de manera, bueno, de manera indiferente sería lo de menos, ¿no? Pongámosle, para no ser tan duros, de manera burocrática. En la biblioteca, en las ventanillas, en ocasiones en las clases, muchos profesores vamos de manera burocrática, ¿no? O nos molesta que critiquen y que participen. Es, insisto, la democracia representativa. Y bueno, ya me tardé en la aclaración, así es que este era el objetivo fundamental de la aclaración. Hemos asumido como en la mente enajenados porque hemos permitido que nos quiten, nos han quitado, enajenado, nos han dejado sin poder político, y sucede en las democracias representativas. Creo que es la primera vez que hago una aclaración tan grande, pero considero que el tema lo ameritaba. Hoy también quería tratar, lo voy a hacer muy brevemente, no, mejor lo dejo para la próxima. Quiero comentarles un poco también cómo se puede enseñar la historia de muchas maneras. Voy a señalar dos, tres casos y entro al tema de la añoranza electricista. Por ejemplo, la manera muy sencilla de enseñar historia es, según esto, narrando acontecimientos de una fecha a otra. En este caso, por ejemplo, del surgimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, que podría ser 14 de diciembre de 1914, a la fecha, ¿no? Cosa que yo les comenté que eso es muy complicado. Todavía para este tiempo seguramente no hubiéramos acabado ni siquiera el primer año de ir contando los acontecimientos que se fueron dando en el surgimiento del sindicato. Quizá apenas hubiéramos concluido el primer año. Esa es una manera. Pero además, cuando se cuenta esta manera de contar la historia, puede suceder que solo hablemos de los personajes históricos. En este caso, quizá de las acciones de los secretarios generales que de diciembre del 14 a diciembre de 1915, lo que hicieron los secretarios generales o los presidentes de la República, o en tiempos de guerra, como luego lo hacemos, decimos Villa, Zapata y Carranza, y narramos lo que estos personajes hicieron. Esa es una manera tradicional que bueno, así ha sido muchas veces contada la historia. Otra, que en este caso sería interesante para el ESME, serían las fechas significativas. Por ejemplo, el tiempo en que fue empresa extranjera la compañía de luz y la actuación de los trabajadores en esa época. Es decir, aquí ampliaremos el plazo. Bueno, no, si es del contrato colectivo, es 1915, la primera vez que los trabajadores se ponen a negociar con los patrones. El memorial de enero de 1915 con patrones extranjeros, hasta cuando López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Entonces todo ese periodo, que podría ser 1915 hasta 1960. Después el periodo que la empresa Compañía de Luz es mexicana, de 1960, y por desgracia se abría otro periodo, 2009, que sería hasta la extinción, donde
durante un tiempo políticamente el ESME existió, pero con derecho y ley formalmente jamás existió. Ese es un asunto que tendríamos que ver también en 1915, pero bueno, lo dejamos ahí. 3 fechas. Bueno, 2 grandes periodos, empresa extranjera y obreros electricistas, empresa mexicana y obreros electricistas, y un periodo y después que recuperan el contrato colectivo, el ESME sin contrato, el ESME vuelvo a tener contrato con auxilio de empresa extranjera. En fin, por último hay una que se usa muy común para la historia nacional, eh, por presidentes, ¿no? Y bueno, si fuera por presidentes, sería, en el caso de México, desde Guadalupe Victoria, el primer presidente, y habría que llamarle a la etapa previa a esta el sin presidentes, ¿no? Y entonces de allá para acá hasta la fecha que ha habido presidentes. E insisto, se resalta esa historia a partir de esos personajes, pero todos los procesos, y después de hablar de la democracia representativa, ellos no son nada sin lo que sucede con los ciudadanos, con los mexicanos, con el pueblo, incluso con las contradicciones que hay entre pueblo o trabajadores y propietarios. La vieja relación de capitalistas, capital, con los obreros, el trabajo, capital, trabajo. Entonces no puede ser. En fin, por esas razones nosotros dijimos, ya, vamos a contar la historia, un cachito y punto. Bueno, vamos al de hoy. El pacto obrero que se hizo cuando la guerra mundial. Sí, es muy interesante reconocer el momento del pacto obrero que se hizo en el año de 1940. Vamos a ver si logro entrar en el pacto obrero porque ya me pasé un buen rato con mis aclaraciones. Es primero el contexto, ¿no? Todos hemos oído hablar de la guerra mundial, poco seguramente hemos visto los efectos de la guerra mundial en el país, y lo que es más importante es la primera transición en el país era el gobierno de Cárdenas, se ha dicho que es el segundo gobierno más importante que ha habido en el país. El periodo de gobierno principal se ha comentado mucho este año, también, por supuesto, Benito Juárez, que se enfrenta, por supuesto, en una situación de conflicto internacional, de intromisión de fuerzas extranjeras en el país, y que logra, en medio de todo eso, una reactivación de la presencia del pueblo mexicano y del orden nacional, con las transformaciones que las reformas se liberaron ahí, las reformas liberales. De hecho, es un reconocimiento, cuando se dice liberal, incluso se habla de los liberales como trasfondo revolucionario que transforman, pero los liberales son aquellos que tienen como proyecto nacional un proceso de capitalización del país, de modernizar a través del proceso capitalista la nación, ¿no? Entonces, cuando se viene la discusión de liberales conservadores, momento, hay que aclarar un poquillo. Porque si, por ejemplo, los liberales son los que nos trajeron la democracia representativa, cuidado, ya hay algo extremo. Bueno, México, o si se quiere, en este caso sí se puede decir toda América, América del Norte, América Central y América del Sur, no participaban en la guerra.
fue paulatino, era una guerra de Europa principalmente y luego con Asia, ¿no? Había los focos principales, el centro de Europa frente a los nazis, Italia con Mussolini, España, donde se logró acabar con la República y su representante, por supuesto, fue Franco, ¿no? Entonces, ahí estaba el conflicto, ahí era la guerra. Acá, por supuesto, todo el mundo estaba nervioso, sobre todo recuerden que petroleras significativas y la entrega de petróleo eh, estaba y había conflicto por el petróleo, por la expropiación petrolera con Alemania, por ejemplo. Y las petroleras eran alemanas e inglesas, las fundamentales. Y en ese sentido, el conflicto europeo ponía en peligro, en atención, en suerte, este asunto. Bien, cuando Estados Unidos con el ataque a Pearl Harbor, Hawái, que habría que hacer la historia de Hawái para que sepamos cómo estaba esa situación, achaca directamente la necesaria participación de los yanquis en la guerra mundial. Y automáticamente eso trastoca lo que pasaba en México. De alguna manera va a haber procesos muy necesarios o de afectación o de relación directa. Y después hundieron 2 barcos petroleros los alemanes. Y ya me voy a quedar aquí, se me acabó el tiempo, no se olviden, disculpen por hoy, pero la aclaración se me hacía pertinente. Continuamos precisamente en el momento y la afectación que da con la participación de los gringos, de los yanquis en la guerra mundial y nuestros 2 barcos petroleros que les voy a decir su nombre dentro de 8 días en la próxima añoranza de electricistas. Nos vemos en febrero del 2021.